Continuando con el tema de los métodos de recopilación de información, anteriormente hablamos sobre la entrevista y en esta ocasión vamos a hablar sobre la encuesta. Ahora bien, ¿qué es una encuesta? ¿Por qué es tan importante? Bueno, la encuesta, como podemos saber, y si en algún momento nos ha tocado llenar alguna, es una serie de preguntas en forma de cuestionario que tiene un principal objetivo, que es obtener diversa información. Obviamente, esta información es resaltada basada a una muestra. Cuando hablamos de muestras nos referimos a una cantidad de personas determinada de una población total. Si ponemos un ejemplo, al aplicar lo que es la fórmula de la muestra, yo puedo tener una población de 5.000 personas, pero esta fórmula solo me va a arrojar, por ejemplo, una muestra de 500 personas. Entonces, ¿cuáles son los tipos de encuesta que yo puedo aplicar? Bueno, en la actualidad puedo aplicar lo que son las encuestas en línea a través de lo que es formularios de Google o Question Pro o otras herramientas existentes en la internet. Y yo puedo mandar el enlace que me da este tipo de sitios web, lo puedo mandar a través de un correo electrónico, lo puedo mandar a través de mensajería instantánea, etcétera, cualquier vía de comunicación a través de la internet, y la persona obviamente la contesta y rapidito podemos obtener lo que es el análisis en tiempo real, en este caso hablando específicamente de la graficación. Ahora bien, también se pueden tener lo que se da muy común en algunas situaciones, las encuestas telefónicas. Aplica la misma técnica, se nos hace una serie de preguntas, solo que no es en línea, sino que a través de una llamada telefónica o incluso a través de un call center. Y la forma más clásica de aplicación de encuestas es a través del papel, donde se crea una encuesta, ya sea en Microsoft Word, se imprime, se saca copia y se distribuye para que las personas puedan llenarla masivamente. Ahora bien, es importante comprender de que si hablamos de las encuestas en línea, estas presentan mucha ventaja respecto a las otras que mencioné. Uno de ellos, lo que es el costo, es menor, puesto que no se tienen que sacar copias o imprimir grandes cantidades de papel, puesto que sencillamente se hace a través de un formulario en línea y se envía el enlace. Además, también tenemos lo que es la rapidez, pues que esto al ser hecho vía internet y al enviarse por un sistema de mensajería instantánea, yo puedo obtener las respuestas rápidas y masivas. También los formularios son más atractivos porque, por ejemplo, las encuestas en línea yo le puedo agregar lo que son imágenes, colores, tipos de letra, tamaños de letra, y esto hace que sea más atractivo y más visible e influyente para la persona, puesto que si lo hago en papel, al colocar lo que son imágenes para representar algunas preguntas, los costos se elevan. Y ahí es donde vamos a la primera característica y la ventaja de las encuestas en línea, que se reduce totalmente en una mínima parte lo que son los costos. Ahora bien, me ofrece también lo que es un análisis en tiempo real, puesto que estas encuestas, mientras se van resolviendo, me van brindando este tipo de sitio web, en el caso de formularios de Google o Question Pro, un análisis y me va generando lo que es el gráfico, ya sea de barra o circular, para su interpretación y toma de decisiones. Ahora bien, es importante tomar en cuenta los siguientes criterios para crear una encuesta de manera correcta. Por ejemplo, es importante calcular de manera correcta la muestra. Anteriormente hablamos que la muestra es una pequeña parte de una población total. Obviamente, para la aplicación de esto se requiere lo que es una fórmula, la cual vamos a ver más adelante. Es importante evitar los sesgos. Cuando hablamos de sesgos nos referimos a evitar tener posturas a favor o en contra sobre algo. En este caso debemos ser totalmente neutrales. Es importante evitar lo que son las encuestas largas. A eso nos referimos, que encuestas de 4 hasta 10 o más páginas generan lo que es un aburrimiento en la persona en la que la está llenando, y nos exponemos a que se salte algunas preguntas y no obtengamos respuestas para así poder contestarla y entregarla más rápido. Es importante tener orden y buena redacción en las preguntas, puesto que es importante que la persona que está llenando la encuesta la entienda y entienda qué es lo que nosotros queremos obtener.
Y como por último tenemos lo que es establecer claramente los objetivos, en esto nos referimos que debemos saber qué es lo que queremos obtener. Si tenemos una encuesta, es importante tener varios puntos de análisis y enfocarnos en ellos para así obtener la respuesta específicamente a esos puntos. Ahora bien, si hablamos de una estructura más o menos estándar que debería tener una encuesta, debemos comprender que una encuesta debe tener lo que es una introducción, unas instrucciones, y las instrucciones son sumamente importantes porque debemos decirle al usuario o a la persona que está llenando la encuesta cómo es que la va a llenar. Tenemos lo que es la pregunta filtro, que la pregunta filtro nos sirve a nosotros, si tenemos un tema, enfocarnos en ese tema, lanzar una pregunta que va a servir de filtro, y si la persona nos contesta positivamente, le podemos decir que continúe con la encuesta. Caso contrario, ¿para qué nos sirve ese dato? Si la persona contesta negativamente, pues le decimos que pase a datos demográficos y esa encuesta no nos brindará ningún beneficio a nuestra investigación. Después sigue lo que es el resto de las preguntas, ya pueden ser de tipo abiertas o cerradas. En su mayoría las encuestas presentan lo que son preguntas cerradas, puesto que esto el análisis que se hace es mucho más rápido y la estructuración de los gráficos es más adecuada. Y por último, lo que son los datos demográficos. En este caso podemos preguntar lo que es la edad, podemos colocar incluso lo que son rangos, o bien, por ejemplo, el sexo o género de la persona. Recordemos que en su mayoría, en un porcentaje muy alto, las encuestas son de carácter anónimo, no llevan lo que es el nombre de la persona. Ahora bien, veamos el ejemplo de una encuesta. En este caso podemos ver aquí, tenemos una encuesta en el cual hemos colocado lo que es el título de la misma y hemos colocado una breve introducción. Como podemos ver en la presente encuesta, queremos obtener información sobre el hábito de consumo de las gaseosas en nuestra ciudad. Tenemos nuestra primera parte, que es la introducción. Posteriormente es importante colocar lo que son las instrucciones. En este caso decimos conteste solamente una respuesta por cada pregunta. Muchas veces el fracaso de las encuestas es porque no colocamos correctamente las instrucciones para que la persona las conteste de manera correcta. Ahora bien, nuestra primera pregunta va a ser la pregunta filtro. En este caso, nuestra encuesta es sobre gaseosas. Entonces, nuestra pregunta filtro nos dice, ¿consume usted gaseosas? Si la persona nos dice que sí, como colocamos en las instrucciones acá, la persona va a continuar con la encuesta. Pero en el caso que no, va a pasar a datos demográficos, que lo vamos a ver en un par de segundos. Es importante saber crear la pregunta filtro. En este caso, si no la hacemos bien, estamos obteniendo datos incorrectos. Una vez que definimos si la persona toma o no toma gaseosas como pregunta filtro, ya podemos colocar el resto de las preguntas. En este caso, con sus respectivas opciones. Por ejemplo, el número 2, ¿qué le parece el sabor de las gaseosas? Presentamos 4 opciones: buena, regular, mala y excelente. La número 3, ¿cree usted que las gaseosas son muy dulces? Tenemos 2 opciones, sí o no. ¿Considera usted que 18 lempiras es un precio justo para la compra de un refresco de medio litro? Tenemos 2 opciones, sí o no. Como podemos ver, estamos haciendo y colocando lo que son preguntas cerradas. ¿Cuánto está usted dispuesto a pagar por un refresco de 2 litros? Presentamos las opciones. ¿Cómo es su consumo personal de bebidas gaseosas? Presentamos las opciones. Y cuando ya terminamos la encuesta, colocamos lo que son los datos demográficos. En este caso, el género, masculino o femenino, y podemos colocar algunos rangos de edad. Los rangos de edad van a depender del enfoque a quien tengamos de población para la encuesta. En este caso, podemos tener encuestas que el enfoque sean para personas adultas, y obviamente nuestro rango de edad va a estar enfocado a personas adultas o bien a adolescentes en adelante hasta cierto rango de edad. Entonces, por eso nosotros colocamos 16-20, 21-26, 27-31, 32-50, y si yo quisiera pudiera ampliar el rango con una o dos categorías
adicionales. Es importante destacar que la parte de la redacción de las preguntas debe ser muy clara, muy concisa y tratar de colocar lo que son los signos de interrogación, los acentos y tener mucho orden al momento de hacer una encuesta. Este ejemplo de encuesta estará colocado en la plataforma para que tomen lo que es el ejemplo para futuras asignaciones. Muchas gracias.